In nomine Patri et Filio et Spiritui Sancti. Amen. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et non nos inducas in tentationes, et libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieris, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieris, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieris, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctus, sicut erat in principio, nunc et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defendenos in perillio contra iniquitia insidii diabolo et presidium. Impere ille Deo supplete peccamur, tuque principe inicia celeste Satanás, los spiritus malignus, y a partición animale per vagantur in mundo divina virtute in inferno detrude. Amén. In nomine Patri et Filio et Spiritui Sancti. Amén. Ese video tiene como objetivo seguir con la catequesis. Yo soy el Padre José Manuel, me alegra que estén acá mirando el video. Dios le dé la gracia y mirarlo hasta el final. Antes que todo, quiero aclararles a las personas porque se espanten, sobre todo las personas nuevas, y de esto pues deben tener paciencia los que ya vienen con una trayectoria, las personas nuevas, las que se unen al canal, pues que no alcanzan a entender realmente por qué se habla aquí de esta manera, así como un poco muy fuerte, digámoslo así, muy descarnadamente respecto a la jerarquía de la iglesia. Lo que pasa, a ellos se les habla de que la iglesia pues, ha sido unida al proyecto de la creación del nuevo orden global, que ustedes lo ven en el billete de $1, en la cara B, que dice Annui Ceptis Novus Ordine Saeculorum, donde está la pirámide y el ojo, y que significa ha de llegar el comienzo de una nueva era. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay muchísimas entidades que están trabajando precisamente por crear esa nueva era, ese nuevo orden global. Perdón. Precisamente en este instante, en Lisboa, Portugal, están reunidos el grupo o el Club Bilderberg, que fue fundado en 1954, que consta de 150 miembros o invitados, que se reúnen en diferentes partes de Europa, de América del Norte, en Asia, para sacar conclusiones y aplicarlas a las masas. ¿Para qué? Para todo con el objetivo de la implantación del sionismo, de la sinarquía y pues la creación del nuevo orden global. Eso sí, eso no es un pecado y yo estoy dispuesto a sufrir lo que sea porque el nuevo orden global está dirigido es por la sinagoga. Eso no hay más nada y nosotros debemos tener en cuenta que es con la sinagoga que no cree en Cristo. Por eso precisamente, y da la casualidad que siempre en ese Club Bilderberg, desde 1954, ha habido un cardenal católico siempre asistiendo a estas reuniones. ¿Para qué? Es estudiando las directrices de cómo llevar a las masas a la religión global. Entonces, esto es de verdad y no es un cuento. Mira, aquí está el demonio atormentándome, como les he dicho, para no dejarme hacer el video. Entonces, por eso es que es importantísimo que entiendan estas personas por qué tenemos que reaccionar, porque realmente si la iglesia está siendo dirigida hacia ese orden global, donde no tendrá ya ninguna identidad dogmática, ninguna identidad moral y ninguna identidad litúrgica. Los dogmas, la moral y el culto serán adaptados para esa religión global, donde ya de Cristo no habrá nada. Yo no sé, el que tenga ojos que vea y el que tenga orejas que oiga, yo no sé hasta dónde ustedes podrán captar lo que está pasando. Ahora, ¿cuál es el antídoto? El antídoto es como la iglesia empezaron a socavarla antes del concilio con sus enseñanzas relativistas y protestantizadas en el dogma, en la liturgia y en la moral.
pues es volver al catecismo, volver a la misa de siempre, volver a creer en lo que la iglesia siempre enseñó y a trabajar por portarnos bien, porque es que hoy en día ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la moral, que ya casarse con hombre o con un animal o con un ya es normal. A todos nos puede llegar a tener esas inclinaciones de casarse con la mascota, con la burro, con la gata, pero tenemos que, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Nosotros no podemos darle rienda suelta a la cloaca de pasiones que se nos van despertando en una conciencia dura a las cosas de Dios y propensas a todo lo que sea el demonio. Yo no sé hasta dónde pueda. No se les olvide que el Papa y la jerarquía de la Iglesia todos están trabajando para la implantación del nuevo orden global. Por eso, sálvese quien pueda. Yo espero que algo les quede de esto y voy a seguir con mi catequesis, que se dice la lección 22, atributos del entendimiento divino. Dice, los atributos del entendimiento divino son, primero, la ciencia y segundo, la sabiduría. La ciencia divina consiste en que Dios todo lo conoce hasta nuestros más ocultos pensamientos. Dice San Pablo, todas las cosas están descubiertas a sus ojos, en Hebreos 4:13. Y el eclesiástico dice, los ojos de Dios son más claros que el sol y escudriñan hasta los más profundos abismos del corazón de los hombres. Capítulo 23, versículo 28. La razón nos demuestra la infinita ciencia o inteligencia de Dios, pues si no la tuviera, no fuera infinito. En Dios la ciencia es mucho más perfecta que en el hombre. Pues claro que sí, Dios mío. Y no está sometida a los defectos de la inteligencia humana, a errar, dudar, a ignorar. Ni Dios necesita de esfuerzo y raciocinio, sino que todo lo ve y comprende de una sola mirada. Imagínense si Dios no va a comprender nada, siendo el creador de los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios, por otra parte, no necesita salir de sí mismo para conocer las criaturas, sino que se conoce a sí mismo y en su esencia conoce todas las cosas. La divinidad, dice Santa Teresa, es como un espejo de inmensa grandeza y claridad donde se refleja todo cuanto hacemos. Segundo punto de los atributos de Dios, ciencia divina y libertad humana. Qué pena. ¿Cómo se concilia la ciencia divina con la libertad humana? Un acto que Dios ha previsto desde toda la eternidad no se realiza necesariamente. Entonces, ¿cómo puede ser libre? Daremos dos respuestas a esta importante cuestión. Primero, nos consta de modo cierto las dos verdades, a saber, que Dios todo lo sabe y que el hombre es libre. Si no vemos cómo se concilian entre sí, no tenemos derecho a negar ninguna de las dos, tan solo debemos reconocer la flaqueza de nuestro entendimiento. Segundo, las cosas que Dios prevé, o mejor dicho, ve desde toda la eternidad, sucederán infaliblemente, pero de acuerdo con la naturaleza de cada criatura. No es fatalmente en las criaturas irracionales, y libremente, esto es fatalmente en las criaturas irracionales y libremente en las criaturas libres. No fuera Dios sabio si un suceso que debe ser libre de acuerdo con la naturaleza de la criatura se tornara fatalmente necesaria únicamente porque Él lo conoce de antemano. Explicación. Las cosas que Dios prevé sucederán infaliblemente porque la ciencia de Dios no puede fallar, pero sucederán de acuerdo con la naturaleza del ser. Así el sol y la tierra, que no tienen libertad, obedecen fatalmente las previsiones u órdenes de Dios, pero el hombre, como ser libre, debe realizarlas libremente. Si un suceso libre de acuerdo con la naturaleza del ser se tornara necesario únicamente porque Dios lo conoce,
tendríamos esta contradicción. Dios al mismo tiempo hizo al hombre y no lo hizo libre. Lo hizo libre porque le dio la libertad. No lo hace libre porque al ver de antemano lo que hará, le quita la libertad. Semejante contradicción no puede encontrarse en Dios. La predestinación. ¿Cómo contestar tan conocida objeción? Si Dios tiene previsto que me he de condenar, me condenaré, sea que obre bien o que obre mal. Y si Dios tiene previsto que me he de salvar, me salvaré, sea que obre bien o sea que obre mal. Luego es inútil obrar bien. Puede contestarse de tres maneras: indirectamente, retorciendo el argumento, directamente mostrando que es contradictoria, y por la exposición de la doctrina católica. Indirectamente, esto es volviendo el argumento contra el que me lo hace. El argumento citado prueba tanto como este otro. Si Dios ha previsto que me he de morir de hambre, me moriré de hambre, sea que coma o que no coma. Luego no debo comer. ¿Quién no ve que este argumento es falso? ¿Quién no ve que este argumento no es falso? Es falso, perdón. Segundo, directamente, haciendo ver que es contradictoria. Esta objeción se basa en una contradicción evidente. En efecto, si Dios ha previsto que he de salvarme, por lo mismo ha previsto también que obraré bien. Igualmente, si previó que habría de condenarme, por lo mismo tuvo que prever que obraría mal. Pero es un absurdo suponer que Dios haya previsto que se condene el que obra bien o que se salve el que obra mal. Esto iría directamente contra la sabiduría y su justicia. Tercero, exponiendo la doctrina católica. Dios me ha dado libertad para obrar. Mi salvación o mi condenación depende del uso bueno o malo que yo haga de mi libertad. Pero este uso no deja de ser libre por ser conocido de Dios. Nosotros, haciendo una pequeña observación, en este caso, de que la gente piense de que el hombre, si Dios tiene previsto que se pierda, pues así rece, así se porte bien, se va a ir al infierno, o lo contrario, que se salve, así obre mal, se salva. Eso es una mentira, porque de todas maneras, acuérdense que todo son palabras de nuestro Señor. Nosotros seremos juzgados es por la caridad que es el amor al mismo Dios. Y Dios, como Él es el acto más sublime de amor, lo que más se puede esperar del amor a nivel y grado infinito, no puede rechazar la caridad que haya en un alma, no la va a rechazar. Es como un imán. Si nosotros tenemos amor a Dios y toda nuestra vida y nuestro obrar y nuestro pensar está conducido, está dirigido hacia el agrado del amado, el Señor no nos va a hacer repulsa, no nos va a rechazar a la hora de la entrada en la participación sobrenatural. Entonces, no podemos pensar que, no debemos tener ese acto mezquino de, no, que como, eso Dios ya lo sabe todo, pero ¿por qué no nos mueve más bien a amarlo precisamente por ser la sabiduría infinita, por ser la bondad infinita, por ser esa excelencia de artífice, de creador de cielos y tierra? ¿Por qué no me mueve más bien amarle que en lugar de despreciarle y tener sus juicios poner en tela de juicio? Porque ¿quién soy yo para andar juzgando a Dios? ¿Por qué no le amo? Más bien trabajo como el primer mandamiento me manda, amarle sobre todas las cosas, y al final me deleito en su santísima voluntad, que si Él quiere apartarme o acercarme, yo debo complacerme, no estar, y ahí les recuerdo el estribillo, el pedacito, el verso que dice que no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tiene prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muévame el ver tu cuerpo tan herido, muévame tus afrentes y tu muerte. No me mueva tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. O sea, es el amor desinteresado que ni busca salvarse ni busca condenarse, simplemente busca hacer la voluntad del amado devolviéndole amor por amor. Eso yo pienso que es la mejor presión para que el Señor se compadezca y no nos arroje al infierno. Porque al fin y al cabo la salvación del alma no es que nadie se la va a ganar. O sea, no es que nosotros por nuestros méritos no la vamos a ganar. No hay absolutamente ninguna obra sobre el mundo, de la vida de un hombre que le dé la dignidad para entrar al cielo. Lo que nos lleva a la gloria celestial es la clemencia infinita de Dios aplicada a esta criatura imperfecta que todo lo ha hecho imperfecto. Acuerde que de Dios, de nuestro Señor, se dice todo lo hizo bien. Nosotros todo lo hacemos mal, porque todo lo hacemos untado por nuestra pequeñez, nuestra mezquindad, nuestro egoísmo, y no lo hacemos realmente por la gloria de Dios. Entonces, al fin y al cabo, como les digo, amemos es a Dios sobre todas las cosas, busquemos agradar en sus santos mandamientos, su santísima ser, buscar cumplir la voluntad de los mandamientos de la iglesia, en las obras de misericordia, y vivir una vida como si realmente estuviéramos ya seguros de que vamos a ir al cielo. Porque de lo contrario es poner en tela de juicio. Amor con amor se paga, les he dicho yo, y eso lo sabemos. Tenemos que buscar amar a Dios sobre todas las cosas, porque Él es digno de ser amado por sus atributos y todas sus obras. Entonces no seamos interesados que la entrada al cielo depende de Dios, pero nosotros lo que debemos hacer es complacernos con la decisión del Rey. Ahí está que Santa Teresita del Niño Jesús decía que si el Señor la mandara al infierno ella se iría contenta porque es la voluntad de Dios. Y eso no es solamente para Santa Teresita del Niño Jesús, todos tenemos que tener esa mentalidad, porque nosotros lo que queremos hacer es la voluntad del amado. Eso es lo que decimos en el Padre Nuestro. El fiat voluntas tua, hágase tu voluntad. Y si la voluntad de Él, pues póngame, Señor, donde tú quieras. Y bueno, hay que hacerlo, porque ese es cumplir la voluntad de Dios. Entonces, esto para que aclaremos un poquito respecto a la predestinación, de pensar que no, yo no sé si Dios me vaya a condenar, pues entonces yo para qué me pongo a rezar. Yo no sé si me voy a salvar, también para qué. No, de todas maneras ya decidió. Oiga, tengan cuidado con eso, porque eso no lo exime a usted, ni me exime a mí, de agradecerle por todos los beneficios con que me ha obsequiado. Eso no me exime a mí de ser agradecido y sometido a su santísimo imperio, a venerarle, a adorarle y esperar de ese Padre infinitamente bondadoso que decida de mí y haga lo que quiera. Por eso dice el Salmo: he venido a ser como un burro ahí en el portillo, esperando que disponga de mí. Así debe ser las almas. Nosotros, las almas deben ser como un burro, esperando que su amo decida qué aperos le va a colocar, qué cargas le va a colocar, cuándo, cómo y a qué hora. Eso es, y de qué manera. Eso es lo que nosotros debemos avanzar en la vida espiritual. No andan pensando otra cosa. Atributos de la voluntad divina. Son 6 atributos de la voluntad divina: la omnipotencia, la bondad, la santidad, la justicia, la veracidad, la fidelidad, y empieza con la omnipotencia. Omnipotencia de Dios consiste en que no solo su voluntad puede hacer todo cuanto quiere, dice la Sagrada Escritura: todo cuanto quiso el Señor, hízolo en el cielo, en la tierra y en los abismos. Salmo 134, versículo 6. Qué hermosura esto, vea. Todo cuanto quiso el Señor, hízolo en el cielo y en la tierra y en los abismos. Salmo 134, versículo 6. La razón nos certifica la omnipotencia de Dios porque es infinita.
Si su poder fuera limitado, Dios no sería infinito y dejaría de ser Dios. Advertencia. A. La voluntad de Dios está como la nuestra, dotada de libertad, pero la libertad de Dios es infinitamente perfecta y así no está sometida a la imperfección y deficiencia de la libertad humana, la mayor de las cuales es poder pecar. Esto es elegir el mal. Dios, como perfectísimo que es impecable y Él no puede elegir. Además, Dios busca intrínsecamente, no por egoísmo, sino porque esa es su esencia, forma parte de su esencia, busca su complacencia infinita y Él no va a contradecirse haciendo pecados. Imposible, eso no cabe en la cabeza de nadie. B. Dios no puede morir porque el poder morir, lejos de ser una perfección de la voluntad, es una grave deficiencia y limitación del poder. Por eso Jesucristo no murió como hombre, su naturaleza humana, pero su cuerpo, cuando estuvo en el sepulcro, aún ahí estaba su divinidad. Aunque bajó también a los infiernos, estaba su divinidad en el cuerpo. Pero humanamente sí no tenía vida, porque como Dios, como segunda persona de la Trinidad, no puede morir. Por eso en Dios no existe la muerte. Dios no puede hacer un círculo cuadrado, porque esta es una cosa absurda que envuelve contradicción en sí misma y que ni siquiera podemos concebir. O sea, Dios no va a hacer un círculo cuadrado porque, en primer lugar, el nombre de círculo, eso es accidental, y la forma del círculo, que sea redondo, pues así se determina. O sea, esas son cosas de absurdos, que lo absurdo no existe en la esencia de Dios, que es infinitamente sabio. La omnipotencia divina debe movernos a poner en Dios toda nuestra confianza. No confiéis, dice la Escritura, en los hombres, porque vuestra salvación no está en manos de ellos. Dichoso el que pone su esperanza en Dios. Salmo 117, versículo 9. Y Jeremías 17, capítulo 5, versículo 7. La bondad es un atributo que mueve a Dios a amarse a sí mismo y así a todas las criaturas y colmarlas de beneficios. Todas las páginas de la Sagrada Escritura están llenas de testimonios de la infinita bondad de Dios para con sus criaturas, especialmente con el hombre. Hasta tal punto la bondad existe en Dios que el mismo Salvador nos la señala como atributo exclusivo de Él. Nadie es bueno sino solo Dios. Lucas 18, 19. Esto es para que sepamos que la única piedra que no se pulveriza, que no se vuelve harina, es la piedra angular que es Jesucristo nuestro Señor. Por eso no podemos aceptar otros dioses en nuestra religión, Pachamama, Buda, Alá, Mahoma, todas esas cosas. Esos dioses no son católicos, nosotros no podemos aceptar eso. Por eso tenemos que rechazar todas esas doctrinas satánicas en las cuales quieren hacer contubernio de la luz con las tinieblas. Nadie es bueno sino solo Dios, no se les olvide eso. Lucas 18, 19. Nota, la bondad reviste en Dios diversas formas y según ellas toma nombres diferentes. Se llama amor cuando es un afecto de su voluntad que lo inclina a buscar nuestro bien. Se llama liberalidad cuando se manifiesta por obras y beneficios. Se llama gracia cuando nos dispensa auxilios sobrenaturales. Se llama ternura o compasión cuando se compadece nuestras necesidades, especialmente cuando nos perdona nuestras miserias y nos retribuye habiéndonos humillado y pidiendo perdón y habiéndonos confesado, nos da la paz interior. Se llama paciencia y mansedumbre cuando tolera a los malos y los demora su castigo. Se llama misericordia o clemencia cuando perdona nuestros pecados. Para corresponder a la infinita bondad de Dios debemos agradecer sus beneficios y pagarle amor con amor, pedirle confiadamente las gracias necesarias y perdón de nuestras culpas. La santidad. La santidad de Dios consiste en que necesariamente ama el bien y aborrece la maldad, y que no puede haber
en él la menor sombra de pecado o imperfección. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Salmo 44:5. La infinita santidad de Dios debe movernos a huir de todo pecado y a procurar asemejarnos a él. Sed perfecto como es perfecto vuestro Padre Celestial. Mateo 5:48. Aquí, hermanos, cabe de que esos católicos farsantes, que si el Santo Padre bendice a dos hombres, que eso es que es el Santo Padre. O que si el Santo Padre dice que Judas Iscariote ahora va a ser santo, que es el Santo Padre. O sea, qué gente tan estúpida, gente tan ridícula, que consideran que ya Dios está desencarnado en el Santo Padre y que Dios perdió toda su autoridad y toda su autonomía. No, ahora el Santo Padre puede darse el lujo de decir que lo que Dios dijo que era malo, ahora el Santo Padre puede cambiarlo. O sea, qué porquería, eso es un asco, eso es un asco. Esta gente que se llama católica no tiene ni idea cuando Dios nos dice, sed perfecto como es perfecto vuestro Padre, Mateo 5:48, y que lo malo no está en la sustancia de Dios. El Santo Padre no puede, durante 2000 años se dijo que era pecado, ir a decir ahora que no es pecado. Es que Él no es ni Dios, es que ni siquiera Dios ya puede hacer eso, porque Dios no se puede contradecir. ¿Cómo va a decir que Dios diga una cosa es mala hoy y mañana se tuerce y diga que no, que ya, es que yo ya me cansé y ahora quiero que sea bueno? O sea, eso es para estúpidos, eso es para imbéciles, perdonen, pero dejémonos de andar en tanta cosa, ¿no? Qué tiniebla, Virgen Santísima. Inmensa diferencia existe entre Dios verdadero y los dioses del paganismo, entre la religión cristiana católica, que es la verdadera, y las falsas religiones. Estas, aún en los pueblos más civilizados, están llenas de ignominia, todas las religiones falsas. Los dioses eran mentirosos, crueles, vengativos, lujuriosos y llenos de todos los defectos. Muchas veces llegaron a ser la personificación de los vicios. Así entre los griegos, romanos, Venus era la diosa de la impureza, de la lujuria, Baco de la borrachera, Mercurio del robo, Némesis de la venganza, etc. Y el modo de honrarlos era imitarlos y entregarse a los más abominables excesos. Cuán distinto se muestra nuestro Dios verdadero, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Él es el espejo purísimo de santidad, aborrece todo mal, ya sea el error, que es el mal del entendimiento, ya el vicio, que es el mal de la voluntad. Es modelo de todas las virtudes y todos deben imitar su santidad si quieren gozar de él, porque a su cielo nada entrará manchado. En fin, ha dejado a su iglesia numerosos medios de expiación y santificación, que todos podemos y debemos aprovechar para nuestro perfeccionamiento. Ahí está, hermanos, cómo se contamina todo lo que es de Dios con esas doctrinas perversas que salen desde el Vaticano. Pero dense cuenta, es que el mismo Papa dijo que él no crea en el Dios católico. Él tiene otro Dios, el cual sí le permite bendecir a un hombre con otro hombre y otras cosas, con animales y todo, porque ese es el Dios de él. Pero el Dios católico, nuestro Dios, no permite eso, hermanos. Nuestro Dios es santo, 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 Dominus Deus Sabaoth. Les he repetido, santo significa puro, puro, inmaculado, de una manera infinita. Entonces, por favor, cuídense de esas catequesis satánicas. Cuidado. Veracidad, fidelidad y justicia. La veracidad de Dios consiste en que no puede engañar, enseñarnos el error y la mentira, sino simplemente la verdad. No es Dios como el hombre para que mienta, nos enseña la Escritura en número 23:19. Dios es infinitamente veraz porque siendo infinitamente sabio no puede engañarse, y siendo infinitamente santo no puede engañarnos. La fidelidad de Dios consiste en que cumple estrictamente tanto sus promesas como sus amenazas. Fiel es el Señor en todas sus obras, dice el Salmo 144 en el versículo 13. Dios es infinitamente fiel en cumplir lo que promete, porque siendo veraz no le puede faltar voluntad para ordenar que se cumpla, y siendo todopoderoso tiene los medios para cumplirlo. La veracidad divina es el fundamento de la fe, así como su fidelidad, es de esperanza. Una y otra deben llevarnos a gran generosidad en su servicio para hacernos dignos de ver realizadas en nosotros sus promesas. La justicia de Dios consiste en que retribuya a cada cual según sus obras, premiando al bueno y castigando al malo. Proverbios 2:14.
Al hablar de la providencia explicaremos que Dios permite en el mundo los males y por qué permite también el pecado. Los atributos diversos de Dios, en general nos debemos mover a alabar a Dios complaciéndonos en sus infinitas perfecciones. B, a procurar acercarnos más a Él y participar de su perfección. Solo el Señor sean dada la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. 1 Timoteo 1:17. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago, capítulo 4, versículo 8. Con eso terminamos la lección de hoy y voy a dar la bendición. Adiutorio nostri nomini Domini, qui feci cielo me terram. Domini exaudi orazione mea, cum nos attevenio, et como Domino Deo gracia, benedica vos omnipotens Deus Pater, et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.